Ok, buenos días. Les damos la bienvenida en nombre de toda la organización de la Expo Agua. Y primero que todo, dar las gracias también porque me hayan invitado a ser parte también y a moderar este panel que va a estar súper entretenido sobre este tema que tiene que ver con un diálogo que es la relevancia del agua en el bienestar de las personas. Un tema que es bien amplio, porque el bienestar de las personas es más de lo que uno piensa, uno se imagina automáticamente saneamiento, pero la verdad es que el bienestar de las personas es casi todos los usos del agua. Porque si uno piensa, por ejemplo, que gran parte del riego, por ejemplo, una parte importante del agua se destina a riego y el riego va a nutrir alimentos. El alimento también es bienestar de las personas, es básico. El agua para el consumo humano propiamente tal de tomar es básico. El agua para la industria alimentaria, por ejemplo, también. Para los relaves mineros también, porque de alguna manera si tenemos energía o si tenemos también teléfonos móviles o si tenemos la capacidad de poder tener cable o televisión en la casa, tiene que ver con una línea de cobre también. ¿Ah? Entonces, o si uno necesita baterías, son de litio, y si hay procesos en el litio que requieren agua también tiene que ver con lo hídrico. Por lo tanto, es medio amplio. Cuando se habla de las personas, creo que de alguna manera están involucrados todos. Y por otro lado, hoy día en la mañana veíamos al gobernador Orrego que nos daba algunas cifras bien relevantes. Decía que había un porcentaje, un 30%, por ejemplo, del agua se perdía muchas veces en las ciudades por porosidad, por filtraciones, etcétera. Y es una cifra importante. Pero por otro lado tenemos cifras para estar orgullosos de que el país tiene, no sé, un 99% en sectores urbanos de agua, pero en sectores rurales hay una brecha, ¿no es cierto? Si bien estamos mejor que el resto de Latinoamérica en sectores rurales, pero igual es una tremenda brecha. Y cuando uno habla de nuevas constituciones, etcétera, que ya vamos en el segundo proceso constitucional, venga a saber cómo va a terminar, pero claramente ha estado el debate del agua y se habla de un derecho humano al agua. Bueno, y un principal derecho es la igualdad, ¿no es cierto? La igualdad ante la ley, etcétera. Y hay gente que no tiene el mismo derecho a tener agua respecto de otras. Si uno vive en sectores rurales es más difícil la cosa, se hace más difícil y a veces hay que postular durante 10, 12 años, ¿no es cierto?, para que uno le construyan una APR para empezar, que ahora se llama distinto, pero uno sigue con el nombre APR para que siga funcionando. Bueno, son varios temas, son algunas reflexiones que tiro como para empezar la conversa, pero tuvimos la semana pasada, me tocó estar a través de uno de los programas que conduzco, el Chile Alimenta Sostenible, que lo hago por Agricultura TV, más el Gestionando el Agua que hacemos hace 3 años y medio y que por eso me invitan un poco, y el movimiento Juntos por el Agua que formamos para generar unidad en torno a estos temas, es que me tocó estar la semana pasada reporteando en el río Lontué, y viendo la realidad de justamente ese río hecho bolsa por la lluvia. O sea, pasamos de no tener lluvia y tener una sequía horrible a tener unas lluvias que caen como tremendos chaparrones, que no hay cómo guardarlas, cómo embalsarlas, y que tampoco, como no hay embalse, no hay cómo ir haciendo que esa agua baje un poco más racionalmente, y sin embargo, cae de una manera tremenda, baja, y destruye completamente los canales. Y vi un canal hecho completamente bolsa, unas compuertas que estaban arrugadas, unas compuertas de fierro, durísimas, y que estaban arrugadas como que fueran de cartón. Impresionante. Y un nuevo lecho de río en un lugar en donde antes no había río, y unas viñas que quedaron soterradas y que desaparecieron. Situaciones que mostramos por televisión y que son súper potentes y terribles, y que es la realidad que estamos viviendo. Y escuchaba hace un momento también desde Barcelona que hablan, hace 1 mes y medio, me tocó hace 2 meses por razones de salud estar en Barcelona, operarme por allá, lo pasé bien después porque Barcelona es muy entretenido y nos tomamos la mitad de Barcelona, pero otro tipo de agüita, ¿no es cierto?, la sangría y el vermú, y las tapas, pero me impresionó mucho esta capacidad que tienen de reutilizar el agua, y acá nos hablaron de que 3% solamente del agua se reutiliza, miren qué tremendo. Entonces hay brechas, hay temas en los que estamos avanzando, pero temas en los que falta mucho. Depende mucho del esfuerzo individual, de qué cosas hagamos, pero falta una política al respecto. Cuando Orrego decía hace un rato que educación, yo decía sí, pero también innovación, y también agreguemos diálogo, y finalmente acuerdos, y meterle para adelante una vez por todas.
Entonces, y para eso yo creo que están distintos actores acá, para que dialoguemos y tengamos acuerdos. Quiero presentarlos, ir invitando uno por uno. Primero voy a decirlos a todos quiénes son y después voy a hacer que cada uno pase y haga una presentación cortita, 5 o 6 minutos cada uno, y después vamos a tener un diálogo entretenido. En primer lugar, va a estar Germán Sandoval, él es de Schneider Electric. Bienvenido, Germán, en un minuto vas a subir tú. Después va a estar Jessica Maulín, alcaldesa de María Pinto, alcaldesa de María Pinto, y que además está a cargo de la comisión del Comité de Recursos Hídricos, justamente de la Asociación Chilena de Municipios. Después va a estar también el ingeniero Juan Manuel Álvarez, que es gerente comercial de H2Go Colombia, Chile. Y finalmente Juan Pablo González, gerente de operaciones de Clean Water. Bueno, ellos empresas súper innovadoras, muy atractivas, y yo creo que ellos mismos nos van a ir contando también de qué se trata lo que hacen, la visión que tienen. Vamos a hacer pasar primero a Hernán Sandoval, que nos tiene una interesante speech. Sí. Bienvenido, Hernán. Muchas gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Germán Sandoval, trabajo en una compañía de tecnología que se llama Schneider Electric. Mi responsabilidad puntual radica en trabajar con la mayoría de las compañías sanitarias de Chile en proyectos de agua, básicamente. Entonces, soy muy relacionado con el agua. Y miren, la reflexión que yo en realidad hoy día a los que los quiero invitar, guarda relación con la tecnología. La tecnología, como decía por ahí el señor Orrego, es un recurso que no es escaso. Hay muchas compañías como la mía también en el mercado que tienen tecnología y en realidad no ese es el problema, o uno de los problemas. En el ámbito del agua existen diferentes dimensiones, subciclos del agua, todo lo que es la captación, todo lo que es la impulsión, los tratamientos, distribución, depuración, reuso, etc. O sea, todo ese ciclo del agua necesita tecnología que existe. Entonces, uno podría entender que se trata de un tema económico, que también puede serlo, pero nosotros en la experiencia que tenemos como proveedores de soluciones, vemos que la principal dificultad que encontramos es la manera de usar la tecnología. Es cómo conecto mi realidad, mis procesos, mis problemas para que la tecnología me los resuelva. Ahí falta un paso importante que dar, porque eso en general genera una ralentización en la innovación. Eso es importante. Por ello, es súper relevante que diferentes actores del segmento de agua, en diferentes dimensiones, dialoguemos, digamos, conversemos, que el Estado, digamos, genere instancias para hacerlo donde esté la academia, donde estén los centros de investigación, donde estén las personas o las compañías que tienen los problemas y nosotros podamos detectar soluciones que podamos implementar en poca escala, pero en gran diversidad. Nosotros en Chile tenemos una geografía y una diversidad climática que nos transforma en un laboratorio digamos, poseedor de todos los climas que hay en el mundo. Entonces, si nosotros con una sanitaria que está en una región X, que tiene unas necesidades X, agua del altiplano no tiene los mismos problemas que tiene aguas Magallanes, son dos realidades distintas. Si nosotros fuésemos capaces de dialogar y conversar, identificar estas problemáticas, colaborar tecnológicamente y empezar a hacer pruebas de concepto en pequeñas dimensiones, con poco presupuesto, donde las variables yo las pueda controlar, donde pueda tener una evaluación clara del retorno, evaluar el beneficio, hacer correcciones posteriores, podríamos como país empezar a generar una cantidad de subproyectos
que en alguna parte vamos a encontrar, le vamos a dar el palo, como se dice, vamos a encontrar un proyecto correcto que después se puede masificar. Pero eso necesita que nosotros colaboremos, que nos conectemos, que cada persona, que cada actor que conoce bien su dominio sea capaz de compartirlo con el otro dominio y de esa forma encontrar una solución. Entonces, nosotros somos una compañía que provee tecnología en el ámbito de la distribución eléctrica, en el ámbito de la impulsión, en el ámbito de la digitalización. Tenemos también varias iniciativas asociadas a lo que es la sostenibilidad. Por ejemplo, en el año 2021 fuimos seleccionados a la compañía más sostenible del mundo, a nivel mundial, digamos, porque tenemos iniciativas que son bastante más exigentes que lo que en el fondo nosotros conocemos hoy día. O sea, nosotros queremos ser libres de carbono mucho antes de la fecha que nos hemos puesto. Entonces tenemos soluciones internas que permiten que toda esta innovación tecnológica también se conecte y aporte a la parte sostenible a todas las operaciones que en alguna medida tenemos que descarbonizar. Entonces, más que querer profundizar en diferentes ámbitos, como podría ser la eficiencia energética, eléctrica en particular, las empresas, los sistemas de agua tienen grandes sistemas de impulsión. Agua Andina, por ejemplo, tiene grandes sistemas de impulsión. La minería, o sea, un proyecto minero, por ejemplo, que lleva el agua del nivel del mar, una desaladora que, no sé, produce 1.500 litros por segundo de agua desalada y la bombea a 3.500 metros de altura por 140 o 180 kilómetros. El consumo de energía es muy alto en ese lugar. Entonces, ahí se puede hacer eficiencia. Se puede hacer eficiencia. Las compañías de agua tienen equipos que van envejeciendo y que cuando fallan sin que yo sepa que van a fallar, me genera un impacto en mi operación, lo que se traduce en pérdida de eficiencia. Entonces yo puedo integrar soluciones que pueden anticipar o pueden ir monitoreando el estado de salud de los equipos, de tal manera que yo pueda anticipar un problema, permite planificar mi operación, mi mantenimiento y permite la continuidad del servicio. Entonces, bueno, sin entrar más en detalles, es básicamente esa la reflexión. Entendamos que la tecnología es un recurso abundante, que está por todos lados, nosotros lo tenemos en el bolsillo, pero para que eso se traduzca en un beneficio real, nosotros tenemos que encontrar la manera de usarla correctamente y vencer esa barrera que nosotros desde nuestra perspectiva, que obviamente es una parte de la realidad, no es toda, vemos que es un problema. Cuando uno le presenta a las compañías soluciones, no está sencillo que ellos la implementen. Entonces, más que hablar de un proyecto o de algo así, busquemos problemas que entre todos podamos resolver y sería fantástico que Chile, por ejemplo, se transformara en un centro de desarrollo, de innovación, entendiendo que somos un laboratorio por la geografía que tenemos, en la cual podemos encontrar soluciones en toda la diversidad. Eso es básicamente, colegas. Muchas gracias. Gracias, Germán. Ser justamente un laboratorio ahí nos deja un desafío de estas nuevas innovaciones sostenibles para el tema del agua. Y bueno, y ahora se va a dirigir a nosotros Jessica Molín. Jessica, como les decía, también está a cargo, no solamente es hace un buen tiempo la alcaldesa de María Pinto, una de las comunas rurales más relevantes de la región metropolitana, pero además de eso lidera la parte hídrica en la Asociación de Municipalidades de Chile. Entonces tiene una experiencia bien importante que nos puede relatar el día de hoy para compartirla y luego tengamos un debate interesante. Muchas gracias. Bueno, aquí vamos a aprender. ¿Se escucha? No. Oh, ahí sí. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, quiero saludar a mi gran amigo Carlos Barrueta, que fue durante muchos años, ¿cierto?, un mentor para mí. Nos conocimos el año 96 cuando yo salí alcaldesa, son hartos años, y él estaba en EMOS. Hicimos la transición, ¿cierto?, que fue compleja. María Pinto era la primera comuna con mortalidad infantil en Chile producto de la contaminación del agua. Quiere decir, tener ese ranking no es de interés para nadie. ¿Y por qué? Porque las aguas servidas no se trataban y todo Santiago urbano
desaguaba en los diferentes ductos, ¿cierto?, de evacuación de agua, los mismos que evacúan el agua lluvia, y lo tiraban a la ruralidad, al patio, sin importancia para la gran mayoría, ¿cierto?, de los habitantes de nuestro país, que se concentran siempre en la urbe, en este caso en la región metropolitana, que es la región con mayor cantidad de población de Chile. Yo soy bien dispersa y bien díscola, entonces hoy día traigo anotado, porque me dijeron que tenía que hablar de la importancia y el rol que juegan los municipios respecto a los sistemas de agua potable. ¿Para qué les voy a contar algo que ustedes saben perfectamente bien? El agua potable no es sustituible, no es eterna y es fundamental para la vida humana, animal, de los ecosistemas y la biodiversidad, y no solamente hoy día juega un rol importantísimo, sino que también para la alimentación, pero para la disminución de las temperaturas, la mantención de la forestación, ¿cierto? Y con eso la disminución de la temperatura, el mejoramiento de la calidad de suelo y la ventilación que generan los árboles, que sin agua no existen, y sin eficiencia tampoco. Y si vamos a hablar de eficiencia, bueno, no hay agua potable si primero no hay eficiencia, ya que el 60% de los costos de los APR son exactamente la energía. Situación que todos sabemos, pero todos miran para el lado porque continúan pagando las mismas cuentas, aunque dejaron de cobrar, ¿cierto?, la tarifa invierno, absurdo, porque hoy día las cuentas son más caras. Así que es tremendamente complejo. Los que no consumen hasta un cierto nivel continúan pagando lo mismo. Entonces, desde los 400 de consumo, de ahí empieza a bajar la tarifa, ¿no? Por lo tanto, son palabras bonitas, pero no son muy útiles, especialmente en las zonas rurales, a lo que yo me voy a dirigir, porque nuestro país tiene 345 municipalidades y una comuna, 346 territorios, de los cuales 264 aproximadamente son rurales. Quiere decir, una gran parte de este país está en zonas rurales con más de 3.800 sistemas sanitarios rurales, que me da risa porque de sanitarios no tienen nada, ¿cierto? En el fondo les han impuesto una nueva norma para estirar el chicle, porque cuando uno habla en sanitario uno piensa en distribución del agua y tratamiento del agua servida. Pero hoy día se vende el agua en las zonas rurales, pero nadie sabe dónde va el agua para tratar, porque no están ligadas los APR o los servicios sanitarios rurales con el tratamiento de agua servida. Hoy día tenemos un tremendo desafío, la reutilización del agua, porque hoy día tenemos aquí una persona de Colombia que va a exponer formas sencillas, baratas, eficientes, para el tratamiento del agua, sean superficiales o profundas, para el mejoramiento de la calidad. Pero si nosotros estamos perdiendo y no estamos canalizando y no estamos colocándola en tranques o en embalses, que existen, que no tienen que hacerlos, tienen que recuperarlos, porque Chile tuvo muchos embalses, que hoy día están vacíos, llenos de vacas o deforestación natural que salió y que hoy día, entre comillas, está protegida y no puedes hacer un proyecto para recuperar un embalse. Quiere decir, ¿por qué? Porque salieron 5 árboles que salen con la sequía, y se pierde el objetivo, que es el agua. El agua. También tenemos un sistema precario, ¿cierto?, de compensación para todo lo que es los proyectos de alto impacto que hacen modificación de cambio de uso de suelo y que necesitan compensar, y compensan en un tipo de forestación que termina muriendo y que es de largo aliento el crecimiento. Y por lo tanto no tienen innovación, como por ejemplo los bosques Miyawaki. Hoy día el gobernador tomó nuestro proyecto, fue el primer bosque Miyawaki de Chile, y está haciendo una región con bosques urbanos. Le ha puesto bosques urbanos y todas las comunas de la región van a invertir. Quiero saludar a mi directora técnica, María Yalena, quien es fundamental para el trabajo que realizamos, y decirles entonces ahora, subirme al tema de lo que rige la ley que rige las municipalidades, la 18.695. Esta es una ley que en 2 de sus artículos es muy clara
y se los voy a leer especialmente porque veo jóvenes de liceo, ¿cierto? Muy importante que tengan una visión para poder construir un mundo que es de ustedes. Si no lo toman, lo pierden. En el artículo 3 de la 18.695, las municipalidades están obligadas a aplicar las disposiciones sobre la construcción y urbanización en la forma que determinan las leyes, sujetándose a las normas técnicas de carácter general que dicte el ministerio respectivo. Eso ya les dice que las municipalidades... muchas gracias. Eso dice que las municipalidades están sujetas a cumplir con una norma que no participó, ¿ya? Porque finalmente las normas se construyen las leyes en el Ejecutivo, ¿cierto? Que después las remiten al Legislativo. Y con suerte, los municipios, a través de las asociaciones, pueden dar una opinión de cuáles son las posibilidades de realizar o no realizar las modificaciones pertinentes, si tenemos los recursos o no tenemos los recursos. Y finalmente nos endosan la responsabilidad de cumplir con una norma donde no participamos y donde no está la visión efectiva de la mirada local. Entonces, bueno, la ley orgánica nos obliga a aplicar las disposiciones de la construcción, urbanización, salud pública, la protección del medio ambiente, de vialidad urbana y rural, porque las municipalidades todas tenemos, aunque sea muy pequeño, una zona urbana donde estamos obligados a mantener ese espacio, y las zonas rurales donde están en las concesiones o los contratos globales de mantención, ¿ya? Y también son de orden general, son de responsabilidad regional y nacional y subnacional. Ahora tenemos el nuevo Código de Agua. El nuevo Código de Agua salió tan malo, salió, digamos, tan rápido, tan poco preparado y con tan poca visión, que tuvieron que frenarlo, ¿cierto? Y tuvieron que alargar los plazos, porque el código es bueno, pero es bueno siempre y cuando nosotros podamos cumplir con los plazos para no perder los derechos de propiedad del agua. Imagínense nuestros agricultores en fila pidiéndole a un determinado ministerio qué es lo que voy a poder sembrar y cuánto de agua me vas a pasar, porque perdí los derechos de agua. Entonces, bueno, aquí también está un gran amigo que es el director de la DGA anterior, Emilio, ahí, que nos ayudó mucho también en María Pinto. María Pinto es una comuna que tiene la responsabilidad de la producción de hortalizas en un 65% en la región metropolitana. Servimos a Lo Valledor, a La Vega y a grandes locales comerciales que hoy día consumen nuestros productos. El agua no solo es vida, no solo es preservación, pero también es alimentación. Por lo tanto, el agua es insubstituible. Obviamente todos dicen que podríamos, con el mar que tenemos y la angosta tierra, desalinizar el agua, desalarla, pero los costos, como decía nuestro expositor anterior, deben ser mejorados, porque todo se puede hacer. La tecnología existe, no necesitamos inventar más, necesitamos perfeccionar. Y eso es lo que tenemos que empezar a trabajar. Quiere decir, la agricultura no soporta un agua salada, porque el agua salada no solamente tapa todo el sistema de riego, sino que también merma el tamaño, la calidad del alimento y todo. Pero sí tiene tratamientos con polímeros, pero son caros. Entonces, ahí podríamos disminuir una gran fracción del total del 100% del agua que lo utiliza la agricultura. Y podríamos tener entonces el espacio para liberar el agua para el consumo humano, que es tan pequeño dentro del gran universo. La industria de la minería ya lo está haciendo. Tenemos que trabajar con las energías renovables. Hoy día tenemos plantas de 290 hectáreas produciendo energía solar que no están siendo inyectadas al sistema en Colina. Y las cuentas todavía continúan teniendo el mismo valor del kilowatt, y tenemos energía que se está perdiendo con la producción del sol. Y eso seguramente no pasa solo en Colina. Debe pasar en un montón de sistemas que todavía las empresas eléctricas no han permitido inyectar, o porque no lo necesitan o porque está muy cómodo seguramente recolectando la cantidad de recursos que uno paga en las cuentas de luz,
que no son menores y son mucho más del 10% de los ingresos de las familias en Chile. Mucho más. Y estoy hablando de las familias vulnerables. Bueno, según el Código de Aguas, dentro de los territorios urbanos, para que les quede claro, porque muchas veces la gente reclama del por qué no limpiaron la sequía allá, por qué se salió el agua acá, porque en la zona urbana las municipalidades tienen la responsabilidad siempre y cuando tengan derechos dentro del sistema de riego. Pero, ¿cierto?, donde hay canales de riego y agricultores con derechos de agua, cada agricultor tiene la responsabilidad de limpiar sus bocatomas, de mejorar sus canales, de limpiar sus acequias, ¿cierto?, y de mantener el sistema de riego y de evacuación de aguas lluvias con el fin de mantener el territorio despejado y la limpieza de los canales. Hoy día uno se da cuenta que la gente sin conciencia tira hasta frigideres con todo lo que significa la contaminación del agua, un frigidero, una televisión vieja que tiene plomo, o un celular viejo con baterías de cadmio, qué sé yo, cualquier cantidad de basura, en la misma agua que ustedes comen. Y gente que entierra basura hasta la fecha y que se percola hacia los pozos de agua. Y después la gente dice, ¿por qué Chile tiene tanto cáncer? Porque no tenemos cultura. Porque a pesar de que todos le recolectan la basura que podríamos reciclar, no lo hacen muchas familias y tiran la basura donde supuestamente nadie lo ve. Pero lo que no ven es el daño a la salud que se están haciendo. Después tenemos la Ley General de Urbanismo y Construcción. Esta es una locura. Ustedes están viendo lo que está pasando en Viña, en Concón, ¿cierto? La Ley General de Urbanismo y Construcción le da a la municipalidad, a la dirección de obra, la responsabilidad de recibir las carpetas y expedientes de cada una de las obras. Uno, como municipalidad, espera que las obras que se deben hacer, ¿cierto?, cuenten con la especificación técnica exigida. Ustedes han visto la carga que se ha puesto sobre las dunas de Concón, sobre las dunas de Viña del Mar, en la orilla de la costa. Ustedes han visto cómo se está hundiendo Nueva York. Se está hundiendo, porque la carga de peso, la cantidad de gente, no resiste a terrenos que son sedimentados, que en otra época, enterraban basura, que genera metano, que le quita la dureza a la tierra y que si hay plomo, con el agua se deshace la tierra. Entonces, después de ver esas pequeñas cañerías que soportaban toda la evacuación de aguas lluvias, bueno, aquí alguien falló muy feo. O no revisó la obra, o fue engañado, y eso es para un sumario y para que vaya preso. Porque realmente ahí un efecto dominó puede destruir todo lo que hay, todos los sueños de todas esas familias que con mucho sacrificio compraron una propiedad para el resto de su vida. Entonces, ahí la Ley General de Urbanismo y Construcción efectúa la planificación urbana en lo que es urbano, tiene que estar asegurando que las obras que estén recepcionadas cumplan con todo lo que dijo el papel, ¿cierto? Y obviamente otorgan las factibilidades de los servicios las empresas privadas o los APRs. Nosotros solo lo recibimos. Pero hoy día ustedes se dan cuenta que existen miles de loteos brujos en Chile. Miles de loteos que hoy día fueron arrasados por el agua que tomó su curso. La gente sufre, pero también la gente tiene que tener conciencia de la historia del agua en Chile. El agua siempre toma su curso. El agua siempre vuelve. Los grandes epiciclos del agua son cada 100 años. Estamos a la espera, ¿cierto?, de una gran catástrofe. Chile es un país de catástrofes climáticas, terremotos, y obviamente lo que pasa es que cuando cae agua, mucha agua, en muy corto tiempo, ¿cierto?, los sistemas que están diseñados no aguantan. ¿Y por qué no aguantan? Porque no están proyectados para lo que realmente requieren, porque se olvidan de mirar la historia. Eso es el porqué de tantas catástrofes y tantas pérdidas. Bueno, y según la ley 20998, que regula las sanitarias, los ex-APR, las sanitarias rurales, nosotros debemos apoyarlos en la renovación de sus personalidades jurídicas y en el apoyo que muchas veces ellos no cuentan. Hoy día, ¿cierto?, Yalena maneja una cantidad importante de los 3.800 APR del país para entregar una mínima asesoría,
pero ellos son huérfanos del sistema. A pesar de todas las gestiones que se han hecho, ¿cierto? Y las miles de reuniones donde ellos creyeron que iban a tener nueva tecnología, mejoramiento en el consumo de luz, mejoramiento en las instalaciones, capacitación, profesionalización de su negocio, digamos, porque esto finalmente es un negocio a honores. Toda esa gente son dirigentes sociales con una personalidad jurídica de organización social, que no tienen la preparación y la formación, lo han ido aprendiendo por su vocación social. Ya voy a terminar y quiero decirles que para las directivas de los APRs, todo mi reconocimiento. Y aquí yo quiero contarles las cosas que hacemos como municipalidad y que no están en ninguna ley, pero las hacemos porque la gente lo necesita. Por ejemplo, nosotros entregamos agua a granel, ¿cierto?, en todo Chile, en todo lugar donde no hay agua potable, porque la gente lo necesita. Pero imagínense, una familia tiene que, con 1000 litros a la semana, sostener su familia, ¿ya? Y en los camiones aljibes nosotros integramos el agua donde ellos pueden recepcionarla. No es que cada uno tenga un estanque. Administramos los espacios recreacionales y áreas verdes que todos ustedes usan y que tienen un costo. Por lo tanto, estamos cambiando todas las áreas verdes. Ahí está mi directora de Medio Ambiente y el equipo de Agricultura, quien saludo. Y hoy día tenemos que hacer plazas sustentables con vegetación nativa que no utilice mucha agua. Ojalá sacar el pasto, si eso finalmente lo único que hace es consumir agua. Eso es lo que estamos haciendo en nuestros proyectos. Está la declaración de humedales urbanos para poder mantener, ¿cierto?, la calidad del agua y también que el agua brote, continúe brotando ahí, que no se deje de... Mucha gente hoy día, por ejemplo, un ejemplo práctico, llega, pesca un arrestro y saca del río bolones, arena, áridos, sin medir el daño que está haciendo de forma ilegal, cambiando el curso del ecosistema, ¿cierto? Y dañando todos los sistemas que fueron pensados, porque alguien quiere ganar dinero sin hacer un estudio de impacto ambiental o sin saber los daños que puede causar. Ahí entonces nosotros tenemos que estar vigilando, pero lamentablemente la justicia en Chile, aunque tuvo una reforma, es lenta y mala. La operación de las plantas de tratamiento y elevadoras de agua servida que quedaron abandonadas y que en algún momento se hizo, ¿cierto?, también son un problema para las municipalidades. Pero también María Pinto, para poder salir, y lo voy a decir, no quiero hablar solo de María Pinto, pero es un ejemplo, teniendo la primera mortalidad infantil en Chile, hizo saneamiento de agua servida, la primera comuna del país, junto con Quillota, que lanzó las primeras plantas de tratamiento municipales. Y eso es generar garantías de salud a las personas. Y eso es lo que estamos haciendo, pero no tenemos el apoyo de la autoridad sanitaria, que tiene que dar los permisos, y tampoco no tenemos el apoyo muchas veces de la gente que no tiene conciencia que el agua servida se debe pagar. Creen que pagan agua y que con eso estamos. ¿Por qué? Porque los servicios no piden la factibilidad de alcantarillado. Y por último, la fiscalización en la explosión demográfica, la explotación de la tierra, ¿cierto? La generación de los loteos, como les decía, llenos de pozos. Si uno mira por arriba con un dron, es un queso. Nadie en este país tiene idea de la cantidad de agua subterránea que se está utilizando en este momento, porque entrar a un loteo brujo es entrar a una mafia, ¿ya? Y por lo tanto, si las normas se cumplieran, Chile sería un país de ensueño. El problema no es la tierra, el problema no es el cambio climático, el problema no es el agua, el problema somos nosotros, ¿ya? Y por mientras no tengamos conciencia, y por eso hablarle a los jóvenes que son el futuro y el presente, por mientras no tomemos conciencia, porque ustedes son aquellos que van a tener la responsabilidad de cambiar el mundo, y podemos hacerlo, pero para eso hay que tomar conciencia. Así que trabajen con sus municipios, organícense, hagan grupos de jóvenes, hagan los CAI, quiere decir los consejos ambientales, para que sean parte del cambio que Chile necesita, y así ustedes puedan tener
la vida que tal vez algún día nosotros tuvimos y que muchas veces ni recordamos. Así que muchas gracias y que Dios los bendiga. Bueno, quedan planteadas hartas inquietudes, ¿no es cierto?, de parte de la alcaldesa también, y que pueden ser en cierta medida algunas resueltas también y conversadas también en el panel con los otros expositores que vienen fundamentalmente de empresas que pueden dar soluciones al respecto. Y H2Go, que es la empresa donde trabaja Juan Miguel Álvarez, justamente es una empresa que se ha propuesto, tiene un eslogan que es súper ambicioso, que es agua potable para todos. Entonces me gustaría que nos explicara cómo hacen vía ese eslogan que parece una cosa inabarcable. Gracias. Hola, hola. Con ese puedo cambiar la exposición. Sí. Sí. Acá. Aló, ¿ya? ¿Me escuchan? Sí. Buenos días para todos. Muchísimas gracias por atendernos y recibirnos. Venimos de Colombia, llevamos 8 años trabajando con agua apta para consumo humano para comunidades rurales como sistemas complementarios de las soluciones tradicionales o donde no podemos llegar a darle ese acceso a nuestras poblaciones. Tomé como título de nuestra presentación: el agua es una fuente de vida y bienestar. Perdón, no sé. No cambia. ¿Cuál es? ¿Ah, sí? ¿Ya? Ok. Sí, dale, siguiente. Te voy avisando, por favor. En uno de nuestros múltiples trabajos que hemos tenido en esta región, encontramos una foto que a mí realmente me impactó. Le puedes dar ahí y se las voy a mostrar, que va concomitante con este nombre: el agua, fuente de vida y bienestar. Hola. Sí, necesito que vean la foto. No sé, ¿tiene problemas? Sí. Ahí está. Esta es una foto tomada de 2 niños en mi municipalidad. Es una ciudad de casi 1 millón de habitantes que tiene una zona rural un poquito extensa, que es muy cercana al casco urbano, donde no llega realmente el acceso del agua apta para consumo humano, y tenemos esta realidad. En esta situación particular de estos 2 niños, nos acercamos a facilitar uno de nuestros sistemas alternativos ante una emergencia que hubo por un río que se desbordó y colapsó las fuentes que tenían en ese momento. Siguiente. O lo conocemos los que estamos en este tema de agua, pues los 5 ejes fundamentales que se necesitan para el agua o que los embarcan es salud física, higiene personal, la seguridad alimentaria, que hoy en día se llama supremacía alimentaria, es uno de los principales proyectos o situaciones a mejorar en la calidad de vida de nuestras personas, bienestar emocional y la sostenibilidad medioambiental. Nosotros como H2Go, a través de tecnología de nanofiltración, hemos desarrollado sistemas que permiten darle ese componente de acceso al agua potable con soluciones no convencionales, con soluciones alternativas, soluciones que pueden llegar llave en mano para los diferentes actores en este aspecto, a la familia rural o la familia rural dispersa, aquella que no es posible que tenga un acceso a agua potable. Nosotros nos enfocamos en este pilar fundamental para los jóvenes, o de pronto los que no lo han tenido presente, que es el pilar número 6 de los 17 objetivos para transformar nuestro mundo. Y es una de las metas a llegar a la Agenda 2030. Siguiente. El principal, lograr el acceso al agua potable.
Y lograrlo no solamente nosotros que vivimos en las ciudades, que vivimos cómodos, que tenemos el grifo, tenemos el sistema de ósmosis en la casa, podemos comprar agua mineral, Voz, Evian, etcétera, sino pensar en esas personas, en esos compatriotas nuestros, aquellos que están creciendo, esos niños que no tienen las facilidades que nosotros tuvimos. Siguiente. Y así llegamos a los productos que tenemos nosotros. Nosotros hemos desarrollado unas soluciones comunitarias, de paso, familiares y personales. Nuestra tecnología es desarrollada en Reino Unido, fabricada en Malasia la parte plástica, no requerimos ni electricidad, no requerimos aditivos químicos, ni requerimos tratamientos UV. Nosotros garantizamos agua 99.99% apta para consumo humano, libre de virus, bacterias, parásitos, quistes e incluidos microplásticos, que es otro problema de las botellitas de agua tradicionales. Son muy buenas, son fabulosas, pero llevan 3, 4, 5, 6 meses, no sabemos, vienen de otros países, de glaciar, pero los microplásticos están ahí almacenados. Y eso es un cancerígeno que se está viendo hoy en día. Siguiente. Esta solución es un tanque robusto diseñado para estar a la intemperie sin ningún problema, tiene una vida útil de 20 años, cada 5 años se le hace un mantenimiento de las membranas. Nuestras membranas son de carbono activado con un poro de 15 nanómetros, es el poro más pequeño que existe, nadie más lo ha desarrollado, que permite garantizar lo que les expliqué. Hasta virus de 15 nanómetros, el más pequeño que existe es de 20, es el rotavirus y es el causante de enfermedades diarreicas y lo mismo el de la polio. De ahí para arriba todo se queda. Y el carbón activado permite neutralizar olores, sabores, microfertilizantes, nitratos, todo se lo dejamos limpio. La capacidad de filtración, y son puntos de abastecimiento, no somos acueductos tradicionales, no podemos operar como las soluciones van, sino es para que se acerque la persona y tenga una calidad de agua y garantizándole el mínimo vital básico. Nosotros lo hemos tasado para una comunidad de 500 personas, 5 años, con 2 millones de litros de tasa de producción. Siguiente. Este es un filtro de paso. Este lo estamos usando nosotros para desarrollar unos proyectos que llaman piletas públicas, que es 10.000, 20.000 litros, tanques grandes, conectarlos en línea y darle punto de abastecimiento para las familias. Lo mismo, tiene una tasa de filtración de 1 millón de litros, te da 8 litros por minuto sin necesidad de energía. El anterior es 16, este es 8, solamente abre la llave y ya tienes ahí la capacidad de llenar un bidón de 20 litros en 2 minutos. Siguiente. Este es nuestro caballo de batalla. Son los grupales portables. Estos son los que le entregan llave en mano a la familia rural. Aquella familia que se encuentra a 5, 15 kilómetros del casco urbano, que está dispersa, que se le llega con el camión aljibe, como he estado leyendo, casi son 383.000 hogares acá en Chile que tienen esta situación. Le deja el agua, le garantiza el agua cruda, pero no se le garantiza el agua potable. 3, 4 semanas, bueno, cada vez que se hace el cambio. Con esto le garantiza que esa familia durante 5 años usted le va a entregar un agua apta para consumo humano. Siguiente. Y esta es una solución individual, es una solución también lo mismo para estudiantes. Nosotros acabamos de terminar un proyecto en una municipalidad de mi país, le entregamos 15.000 botellas a todo el área rural de un municipio muy grande, con influencia petrolera, con influencia minera, que financian este tipo de proyectos. Te garantiza 1.000 litros. Si una persona normal se toma de 2 a 3 litros según los meses diarios, te va a tener 1 año de agua apta para consumo humano, tomada de cualquier tipo de fuente. En nuestro stand tenemos unos videos mucho más interesantes si quieren verlos de cómo funciona, bien particular, ahí se está proyectando de la clase de agua que somos capaces de filtrar. Siguiente. Y estos son todos nuestros casos de aplicación. Fuerzas militares, el 70% de las bases rurales que tenemos nosotros en Colombia y en Perú las tenemos nosotros en este momento dotadas porque es una problemática que ellos también tenían y son los que nos cuidan en nuestro caso. Acceso a agua limpia para comunidades indígenas es otro proyecto muy importante, lo desarrollamos nosotros, el 40% de la población indígena de nuestra Amazonía estamos implementándole porque la idea es romper esa brecha, romper esa problemática. Son los niños los que crecen con problemas, los que van a sufrir a futuro y a los que les va a quedar pues nuestro mundo. Instituciones educativas, planes de saneamiento y desarrollo comunitario, que es lo que yo les hablo de las familias rurales, la rural dispersa, en caso de atención de desastres naturales y para
prevención y mitigación para las zonas contaminadas por metales pesados. Ya esa es una aplicación extra que tendríamos que desarrollar con un análisis previo de cada una de las fuentes de agua. Siguiente. Estas son nuestras certificaciones que cumplimos con nuestras membranas, normas NSF, que garantizamos total reducción microbiológica, un aspecto físico-químico 99.99% apto para consumo humano, tecnología de filtrado con certificaciones también alemanas, de Reino Unido, y bueno, puedo compartírselas al que esté interesado ya para que hagan el estudio del análisis técnico. Siguiente. En Colombia, pues tenemos una presencia, fuerzas militares, unas gobernaciones bastante grandes, corporaciones sostenibles que ahorita han implementado estas soluciones como una mejora para las fuentes hídricas, para darle un uso educado y adecuado al agua. Retoma de aguas lluvias es la mejor. Y en Cali es la segunda empresa de servicios públicos de nuestro país, que es la que se encarga del litoral pacífico para llegar a más de 1,5 millones de personas que están desprotegidas con el acceso al agua. Siguiente. En Perú estamos con el Instituto Nacional de Defensa Civil, que es como la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que compró nuestros sistemas para el tema de desastres. Siguiente. Bueno, este es el proyecto en Cali, que ahorita nuestro gobierno actual lo implementó y lo está desarrollando para romper esta brecha. Siguiente. Este es el de INDECI. Nuestra solución en un tráiler se transporta, se le deja a la comunidad que tiene el problema 2-3 veces, la abastecen con camión aljibe o en este caso la sacan de un río y tienen acceso al agua y lo van moviendo mientras solucionan el problema ya de manera definitiva. Esto es una institución educativa que tenemos nosotros en nuestro país, 316 niños todos los días tomando agua de una manguera, tomando agua de un charco, y le dimos una solución que le va a garantizar 5 años, sin dinero, sin generar un costo de mantenimiento, un costo de sostenibilidad, sin una operación, no es necesario un técnico, no hay que tener energía eléctrica. Bueno, va en contra un poco de los que viven de ese negocio eléctrico, pero ni químicos ni aditivos. Es una solución muy amigable con el medio ambiente. Siguiente. Aquí unas imágenes de lo que... Siguiente. Y estos son los dientes. Tenemos por cada región, nos compraron uno para tenerlo listos, para el momento de desastres y demás. Siguiente. Deja que la vida fluya, es nuestro eslogan. Cualquier duda, inquietud, con mucho gusto. Gracias, Juan Miguel. Bueno, viendo como esta, también veíamos como la alcaldesa miraba con cara de interés la exposición, yo ya lo veo exponiendo ante los municipios ahí también sus casos a Juan Miguel. Tienen reunión ya mañana mismo, notable. Bueno, de eso se trata en estas instancias, de ir uniendo, ¿no es cierto?, de ir generando esos vínculos que son claves para que las cosas pasen. Y ahora tenemos el caso de Clean Water, que justamente Juan Carlos González lo va a presentar en este momento, y con una solución también que va en esa misma línea también de potabilizar de manera muy simple a nivel individual, a nivel familiar. Aló, ahí sí. Muchas gracias. Uy, ahí creo que estamos bien. Perfecto. Muy buenos días aún. Mi nombre es Juan Pablo González, soy gerente de operaciones de la empresa Clean Water y vengo a presentarles una historia para hacerlo más didáctico y más dinámico un poco la historia de Clean Water. Estas fotos que aparecen acá, usualmente, bueno, uno parte de la lógica, nosotros somos de la región del Biobío, y la verdad que nosotros siempre estamos ante una situación, distintos problemas de nuestra vida que pueden ser de distintos puntos, tanto domésticos, políticos, de todo tema. Pero la verdad las cosas es que cuando ocurre una catástrofe, ocurre lo que en ciencia de datos se llama un feature importance, que en el fondo solamente los más importantes son los que tienen que ser resueltos de una manera rápida, sencilla y eficaz. Esta foto que ustedes conocen, no sé si la han visto, fue el 2010, en febrero del 2010, el terremoto que hubo en Chile, la verdad que en región del Biobío dejó las tendaladas, como diría el buen chileno. Y la verdad es que cuando ocurrió esto, esta catástrofe, uno lo primero que ve, en el fondo lo primero que dice, oye, ¿de qué hay que preocuparse? No hay que preocuparse del ego, ni de temas políticos, ni de tema económico, no.
Lo que importa en ese caso es el concepto del bienestar, y el bienestar está asociado a la salud. ¿Qué nos interesa a nosotros acá? Nos interesa que la gente tenga alimento, tenga agua y tenga un lugar para poder ser atendida en el caso que haya sufrido algún evento también dentro, que se le haya caído una muralla o que esté atrapado. Esas son las tres cosas que se necesitan en ese momento. Todo lo demás pasa a ser de segundo y tercer punto. Por tanto, nosotros lamentablemente en Chile que tenemos, no quiero decir la lástima, quiero decir la oportunidad, como proverbio chino, que todas las crisis son una oportunidad, en la cual tenemos de todos los catástrofes habidas y por haber. Nos falta, creo que nos faltan los tornados, pero no, mejor no lo llamemos. Probablemente los extraterrestres cuando invadan la Tierra van a pasar a Chile primero y después se van a ir a otro lado. Entonces nosotros tenemos lamentablemente eso, pero eso no nos quita que podamos mejorar, podamos aprender y podamos atender frente a este estado de catástrofe. Lamentablemente, como la historia comenta, la foto que aparece acá al lado fue el incendio que hubo en febrero también del 2023, hace poco. Esta es una foto tomada en la comuna de Santa Juana, que es una de las tantas comunas que sufrió, para que sepan ustedes más o menos la magnitud del hecho, que probablemente acá en Santiago llegan las noticias dentro, pero el ir allá y verlo, la comuna se quemó en un 80%. Hay 21 APRs, se quemaron 16. Imagínense la crisis sanitaria en ese momento de gente que no podía, y ni siquiera le podían traer en camión aljibe el agua, porque estaban los caminos cortados con incendio. Entonces, dentro de eso, existen una serie de catástrofes y temas en específico. Particularmente, aquí me adelanté un poco en la historia catastrófica, pero en febrero del 2010, evidentemente dentro de eso, uno de los puntos que más rescatamos es que uno por fin puede conocer a los vecinos. Uno cuando está en esta situación se une a la gente, los acuerdos son mucho más rápidos y uno conoce a la gente que está rodeada para poder ayudarse dentro de estos puntos. Y en particular dentro de esta historia aparece un personaje que se llama el señor Alejandro Torres, que es un vendedor de productos químicos para el agua, que tenía 15 años de experiencia vendiendo productos químicos para potabilizar agua en distintos puntos. Y los vecinos ya lo tenían identificado ya que su función dentro de la comunidad era el señor de las aguas, o sea, era la persona que podía ver, y dentro de esto Alejandro se dio cuenta de dos cosas. Uno, de la complejidad doméstica, en el caso que ustedes mismos quieran potabilizar agua, la complejidad, por ejemplo, de poder hacer un proceso, que en la sanitaria es súper sencillo, pero domésticamente muy difícil, se encontró con esa complejidad, que básicamente es que uno para poder hacer bien la pega de potabilizar necesita entre 4 a 5 insumos químicos que usualmente uno se los compra a 4 proveedores distintos. Ese es más o menos y están los amigos desinfectantes, los coagulantes, los floculantes, los sedimentadores, los precipitadores. Existe una gama de productos también que están en el mercado. Se dio cuenta de eso. Pero yo creo que lo más anecdótico y terrible, se dio cuenta que gente que vive al lado del río Biobío, que es uno de los caudales más grandes que hay en Chile dentro, no tenía agua potable. No vamos a entrar a ver el tema de los derechos, del agua y todo lo demás. No tenían agua potable estando al lado del río. Y las sanitarias también estaban colapsadas, se rompió ahí la planta La Mochita, que es allá en Esvío del sur, estaba destruida, por lo tanto, un desastre. Y Alejandro se dio cuenta de esto, y bueno, después que se fue creciendo gradualmente todo el conocimiento, lugar donde pillaba un río, un charco, un lago, hacía pruebas con ciertos reactivos para ver si se podía llegar a una fórmula de un todo en uno. Básicamente algo que agrupara estos 5 y los llevara de una sola forma. Llegando, después de 10 años de investigación y desarrollo, imagínense, llegando más o menos al 2019 a 2020 a un punto en específico de poder desarrollar y poder trabajar con esto. Posteriormente nosotros empezamos a ver este tema y cuando ocurrió la catástrofe de los incendios, particularmente de Santa Juana, nosotros ya trabajamos en un módulo portátil que podía estar abastecido, se podía instalar, y de hecho fue el único que pudo llegar, a pesar de todo dentro de los traspasos, lo pudimos instalar al lado del río Chacay, situación de poder tomar el agua del río Chacay, que es la que aparece atrás, poder incorporarla dentro de esto y tratar de generar un concepto lo más independiente posible, con ciertas mejoras en particular o ciertas diferenciaciones técnicas que les voy a mostrar después, relacionado con ese punto en específico. Y la foto que aparece acá son los vecinos contentos ahí recibiendo agua, cerca de 7.000 personas que no tenían acceso a agua durante más de 2 semanas, de hecho todavía hay algunos que están con problemas, y al lado es la categoría de un agua potable que se puede dar allá en la comuna de Santa Juana,
más o menos, que ustedes ven ahí, que es agua negra, están limpiando unas paltitas que están ahí al lado, pero esa agua para mucha gente, mucha cultura, que lamentablemente todavía existe en Chile, si tiene entre 0,1 y 2 ppm, que es el contenido de cloro que debe tener el agua para cumplir con la normativa 409, si tiene ese cloro, está bien. Ahora, si tiene ese color, no importa, total tiene el cloro suficiente, está desinfectado. Horrible. La siguiente, por favor. Por tanto, dentro del trabajo que se hizo, acá básicamente se logró llegar a esta fórmula de proveedor todo en uno. Básicamente hacer la pega de estos 5 compuestos, hacerlos en uno, y nos empezamos a encontrar con ciertas sorpresas durante el transcurso. La primera era de que al hacer eso, ocupamos entre un 75 y 90% menos de productos químicos que lo que ocupan las tecnologías actualmente en la sanitaria. Las tecnologías que son archiconocidas de hace más de 100, 200 años que utilizan una gran cantidad de productos químicos, nosotros logramos hasta un 90% reducir eso. Más encima, los productos que se utilizan, hay muchos que dentro de la normativa, por ejemplo, acá en Chile particularmente, en otros lados como Israel, otros que ahí son mucho más exigentes, pero acá básicamente, y esto que les voy a comentar es cierto, yo puedo ocupar productos radioactivos para potabilizar el agua, pero si logro hacer la norma 409, estoy bien. No hay nada que me fiscalice qué es lo que le agrego al agua para poder potabilizarlo en términos químicos. Ahora, en términos de instrumentos y todo lo demás, ahí hay ciertas normas. Pero en temas químicos yo le puedo agregar lo que sea. Y esto que les estoy contando fue validado con 5 entidades públicas acá en Chile, que las 5 se declararon que no podían resolver esto, porque efectivamente es así lo que está acá. La norma 409 te dice que tú tienes que llegar a un cierto agua potable, pero no está muy bien dilucidado o descrito con qué es lo que yo puedo utilizar para poder hacer eso. Entonces, básicamente, yo puedo utilizar cualquier cosa. No, nadie me va a fiscalizar, nada, yo puedo utilizar cualquier tipo de compuesto. Si total funciona, es cierto, genial. ¿Qué es lo que logramos hacer nosotros? Logramos ocupar estos 5 productos que hay 2 que son cancerígenos, que mejor no se los quiero ni nombrar porque aparecen de repente en los que se utilizan mucho. De hecho, la FDA ya dijo hace 5 o 10 años atrás que son cancerígenos, se siguen utilizando. Nosotros logramos cambiar estos 5 por aditivos alimentarios. O sea, básicamente estamos potabilizando con alimentos. Tercero, es que al hacer toda esta eficiencia, cuarto, al hacer todo esto más eficiente, ocurre otro fenómeno también súper interesante, de que si yo antes tenía que ocupar mucho reactivo químico, significa de que yo tengo que utilizar mucha energía para poder agitar y poder resolver esto. Con esto yo le bajo el contenido y el consumo energético y por tanto, en términos de potencia eléctrica, aquí los eléctricos que pueden estar, puedo atreverme a habilitar energía renovable. Por lo tanto, por eso que veían con un panel solar, porque esto es full autónomo, se puede trabajar con energía solar o energía eólica y la potencia que te permiten las máquinas de ese sistema te permite poder utilizarlo de tal forma. Y finalmente, este reactivo, cuando tú lo agregas, uno de los puntos más importantes es poder estabilizar rápidamente el pH y la demanda química de oxígeno, que son parámetros usualmente siempre solicitados en la industria. Nosotros esto lo podemos hacer, los reactivos usualmente se demoran 30 minutos, 25 minutos en temas industriales, nosotros lo podemos hacer en 1 o 2 minutos. Por tanto, esto de acá, lo bueno es que es un descubrimiento chileno, está patentado en Chile, fue creado por gente de acá y estamos tratando de buscar colaboración para poder escalar esto y, ¿por qué no?, llegar a otros mercados también. Nosotros estamos ya trabajando acá en Chile también, estamos tratando de prospectar Israel, Canadá, Estados Unidos, particularmente, pero lo importante acá de todo es que esto nació, y vuelvo a reiterar, nació de un problema acá en Chile, una catástrofe, en la cual se lograron unir las personas y todavía se están uniendo y estamos invitando para poder desarrollar. Y este negocio que está acá te permite también poder llegar, siendo que está en el agua potable, te puede también permitir llegar a otras normativas o otros temas utilizando otros conceptos. Por lo tanto, se abre un abanico de posibilidades a partir de esta fórmula que ni les comento cuánto. O sea, lo importante es tratar de converger en algún tema en específico, pero da una tremenda oportunidad para hacer más cosas. Eso sería la presentación. Muchas gracias. Juan Pablo, te invitamos a quedarte acá porque vamos a tener un pequeño panel, unos minutitos, son un par de preguntas porque nos hemos extendido un poco más, entonces va a ser un poco más corto, pero vamos a tener un panel ahora con algunas preguntas interesantes. Vamos a pedir al equipo de producción si nos puede ayudar con las sillas para poder partir y que podamos ir subiendo todo.
ver si tenemos agua. Qué bueno, rapidito quedamos todos arriba, no hay nadie que esté en un rincón que vaya a caerse con la silla para afuera ni nada por el estilo. Me voy a poner Ya. más adelante un poco. Hoy básicamente vamos a hacer dos preguntitas, vamos a ir breve y al grano. Hay temas que salieron al tapete. Un tema era el legal, las trabas legales, los problemas que plantea la legislación, que a veces pareciera ser que más que facilita, dificulta temas. ¿Ah? Tú lo comentaste recién, Juan Carlos, lo comentó también Jessica desde la otra perspectiva. Entonces me gustaría, desde la experiencia de ustedes tres como hombres de empresa, en el fondo, como personas de empresa que están dedicados al tema, uno en una empresa ya más transnacional, ustedes dos ya más como emprendedores, ¿no es cierto?, de productos innovadores, que pudieran contarnos también, Juan Miguel, Germán y Juan Pablo, ¿cómo lo han logrado hacer para sortear esto? ¿De qué manera han sorteado en el caso chileno y en el caso también de los otros países donde han tenido presencia, los que la tienen? Contar también cómo han logrado sortear temas de permisología, temas legales, etcétera, para efectivamente llegar con estas innovaciones a donde se necesita, especialmente varias de ellas a sectores rurales, pero fundamentalmente en potabilización. Pueden ir explicando uno a uno. Bueno, en el caso nuestro, como compañía, la burocracia nuestra era bastante compleja frente a los sistemas alternativos. Nosotros iniciamos 8 años, pero con cliente ejército, que la normativa para ellos era diferente, pero cuando empezamos a tramitar proyectos de inversión pública con gobierno nacional, nos tocó establecer una línea diferencial de las soluciones alternativas. Arrancamos en nuestro caso usando normas internacionales, usamos los tratados de la OMS en los cuales se establecieron los sistemas alternativos para poder garantizar el mínimo vital básico de las personas con soluciones diferenciales, porque no se pueden seguir usando todo lo tradicional, no se puede seguir usando el cloro, que ya más amplio, que se sabe que es también cancerígeno, para generar un tema de agua potable. A partir de ahí trabajamos. Fueron 3 años trabajando con nuestro viceministerio de Aguas para incluir dentro del capítulo especial las soluciones alternativas como las nuestras, como unas regladas para generar ese acceso al mínimo vital básico, partiendo de ahí. ¿Cuánto es el mínimo vital básico? Lo que establece el órgano mundial para la salud para que una persona pueda vivir. Después, ¿a través de qué? No puedo llegar con una solución tradicional, no tengo el recurso, no tengo el dinero, impacto ambiental, hacer una planta de tratamiento, no tengo cómo operarlo, pues generemos alternativas mediante todos los tipos adicionales de filtros. La lucha del cloro, Juan Pablo, también la hemos tenido. Hoy en día todavía estoy peleando con un dinosaurio en un municipio que me hace un estudio de agua, todo sale sin riesgo, cloro, riesgo alto, no tiene cloro, le digo, es ultrafiltración, no uso cloro, es un sistema alternativo, está arreglado, pero no tiene cloro. Pero el cloro es para un acueducto, es para una línea de distribución, esto es un punto de abastecimiento. Y el cloro, entonces es ir tratando de cambiar conceptos y abriendo pues el mercado. Lo mejor es explicar, mostrar, usar y dar a entender que podemos tener otro tipo de soluciones. Gracias, Juan Miguel. ¿Sí? Aló. Yo quisiera decirle que las mismas trabas que tiene la empresa privada, también la tiene la empresa pública. Exactamente las mismas. No hay una norma general de urbanismo y construcción para la empresa o el proyecto privado, o una norma sanitaria para lo privado y para lo público. Así que también dentro de los 4 quiero decir cuáles son nuestras penurias, porque son peores aún. Dale. No, pero después... Y Germán, Sí. desde la perspectiva de una empresa también que está en muchísimos países, Sí. Uno cuando se mete al sitio web de ustedes se impresiona la cantidad de países Sí. donde tienen presencia, entonces por lo tanto son muchas experiencias también de relacionarse con lo regulatorio, por lo tanto puede ser interesante lo que nos puedes contar. Sí, mira, nosotros en general nos fronteamos proyectos directamente, pues, proveemos la tecnología y trabajamos con partners, digamos, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, nuestra experiencia acá en Chile, que es lo que quizás yo le puedo contar un poco más, participando en proyectos grandes como, no sé, la desaladora de Codelco,
Coyahuasi, no sé, la misma desaladora que tiene Nueva Atacama, por ejemplo, en Bahía Inglesa. Hay un tema de permisología que es muy largo. Consideramos con la visión sostenible que los impactos medioambientales, por supuesto que son muy necesarios, o sea, no podemos hacer proyectos sin esa consideración, es una obligación realmente hacer eso, y está bien que exista, pero hay una eficiencia que impacta a los proyectos. Hay proyectos que se atrasan mucho tiempo, hay una cadena de compañías que se involucran en un proyecto, que invierten muchos recursos. A veces un proceso de licitación dura 2 años, por ejemplo, y todas las compañías que participan en esos proyectos de diferentes dimensiones invierten recursos y de pronto el proyecto se cancela por una razón que puede ser muy justificada y se puede entender y estar muy de acuerdo incluso, pero básicamente no se anticipó una situación como esa o no se supo en un tiempo, no sé, en un plazo más corto, digamos. Entonces, yo veo que el tema ambiental es muy relevante, es muy importante, pero ahí se debe avanzar un montón. Otro punto también que hemos escuchado en otros eventos relacionados del agua son todos los temas de los marques legales del borde costero, que clarifiquen a un inversionista, por ejemplo, las reglas para hacer una inversión en ese borde costero para desalar agua, por ejemplo. Tampoco es, o sea, son cosas que se hablan mucho, digamos, y que hay vacíos legales, exactamente. Entendemos también que hay una urgencia en esto, entendemos que los procesos de pronto no tienen la velocidad que nos gustan, pero también quizás desde la otra perspectiva entender que nosotros estamos vivos hoy día, digamos, y nosotros somos los que estamos sufriendo un poco esto, pero también una proyección a largo plazo, una visión a largo plazo, también es importante tenerla. Hay por ahí unos documentos que hablan de los escenarios hídricos 2030 de Chile. Está la Mesa Nacional de Agua, existen algunas provisiones asociadas al consumo de agua continental en las operaciones mineras. O sea, yo creo que todas esas ideas, todos esos títulos son súper importantes. Hay que trabajar en ellos, digamos, a grosso modo. Creo yo que los tiempos de los procesos son muy largos e impactan, digamos, la motivación, el estímulo que tienen inversionistas, por ejemplo, o empresas públicas o privadas que pudiesen hacer más cosas, digamos. A veces y esto lo comento desde lo personal, es opinión mía, pero me la juego yo por esto, me responsabilizo por esto, pero sucede muchas veces con esto que hay avances, hay una Mesa Nacional del Agua como hubo, ¿no es cierto?, en gobierno anterior. Se produce cambio de gobierno y lo que acordó esa mesa, independiente que sea bueno, malo, errado, certero o no, pasa a ser como letra muerta, sí, pasa a ser un documento más, ¿no es cierto? No, ya deja de tener la relevancia que podría haber tenido. Pasa a ser un documento más y pasa a tener un giro distinto según el gobierno que está el tema del agua. Entonces, y de hecho hemos visto dentro del actual gobierno, me la juego un poco en eso, hemos tenido primero un giro hacia lo medioambiental y con una neta participación de la ministra de Medio Ambiente como la mayor encargada del agua del país, y ahora parece ser que la encargada del agua del país es nuevamente la ministra de Obras Públicas. Y ha pasado eso dentro de un mismo gobierno. Imagínense lo que significa. Y ahí es importante generar una institucionalidad del agua donde quizá exista una autoridad nacional del agua que esté empoderada y que no sea ni un ministro de un lado ni un ministro del otro, que parece ser un énfasis, vamos hacia las obras, o vamos hacia la agricultura, o vamos hacia el medio ambiente, ¿no es cierto? En Perú es, por ejemplo, el ministro del agua, el ministro de Agricultura y de Agua, y por lo tanto eso genera que hay un énfasis, ¿no es cierto?, a carreteras hídricas para regar. Pero ¿eso es lo que necesitamos en Chile? Quizás no, quizás sí, no lo sé. Pero debe haber alguien que aglutine y que no esté cambiando gobierno por gobierno, porque si no las leyes no vamos a avanzar nunca, vamos a estar siempre ahí medio parados. Jessica, tú querías cerrar también con este tema. Sí, darte toda la razón. Chile es un país que tiene 45 servicios diferentes que transversalizan el tema del agua. Y para nosotros eso es terrible, terrible. Uno ve la calidad, otro ve la inscripción, otro ve las obras, y todos opinan, ¿cierto? Y tienen diferentes departamentos y muchas veces entre ellos ni conversan. Quiere decir, podemos dar un ejemplo. El Ministerio de Obras Públicas tira las redes de agua a través de la DOH. Y después viene el Ministerio de Vivienda y construye una villa social y rompe esa obra para poner el alcantarillado en una población que no estaba proyectada. Entonces, no solamente
no es compatible que todo el tema hídrico esté distribuido, sino que hay una pérdida de recursos del patrimonio de la nación, de todos los chilenos, súper importante. Hoy día existe la institucionalidad, entre comillas, del agua. La Subsecretaría del Agua se normó dentro del Código de Aguas, pero todavía no está su reglamento y por eso han pasado años y como bien tú dices, hay énfasis dependiendo de cada gobierno, pero finalmente algo que es ley tiene que ser ejecutado y la Subsecretaría de Agua debería estar siendo implementada ya y nosotros no deberíamos estar llamando a la DGA, a la DOH, al Ministerio de Obras Públicas, a otra área, porque todo es difícil, pero yo quería hablar respecto a lo que estabas planteando y obviamente cobrarle a cualquier gobierno que venga que el agua no es de un ser político, ¿cierto? Porque todos se pelean para tener la mesa del agua yo, la mesa del agua yo, no sé, pues, las proyecciones del agua, ni los alcaldes, ni los gobernadores, ni los delegados presidenciales, ni los ministros, ni subsecretarios. Esto debería estar en un solo objetivo, porque si lo dejamos en el ministro de Agricultura, obviamente que va a pelear por el tema agricultura. Si lo dejamos en el de vivienda, va a pelear por el tema del agua. Si lo dejamos de consumo humano. Si lo dejamos en minería, va a pelear por el tema de la producción minera, que es supuestamente el bolsillo de Chile, social. Pero nadie ha explotado el turismo como podría explotarlo en Chile, una cosa sana. Quiere decir, no podemos depender de un producto para tener ingresos en el país. Deberíamos explotar la inteligencia que hoy día está en la tecnología. Pero bueno, yo quería contarte que nosotros tuvimos que hacer una obra de agua porque una PR no tenía la capacidad de darle factibilidad de agua potable a una villa que esperaba 25 años. 3 villas, 200 familias, esperando 20 años para tener factibilidad. Bueno, tuvimos que hacer un proyecto de pozo, nosotros tuvimos que buscar nuestros derechos de agua, tuvimos que generar una empresa, digamos, para poder abastecer a esas 60 familias, por mientras el proyecto que ya está dándose vuelta en el Ministerio de Obras Públicas y en el gobierno regional hace más de 15 años, que es el mejoramiento de la capital, porque no tiene factibilidad para nada, y no está llegando el agua porque no tiene potencia. Mira, nos hemos demorado para poder hacer los pozos, una inmensidad para poder sacar los permisos, y el grave problema de los municipios es que no tenemos lo que tiene la empresa privada, no tenemos la posibilidad de contratar un equipo técnico para que pueda desarrollar el proyecto, porque además debemos licitarlo, debemos tener, al licitarlo tenemos que entrar a una plataforma donde los precios prácticamente están estandarizados, no podemos negociar, oye, mira, yo tengo 2 millones para esta materia y 2 para esta, no, yo tengo que contratar una consultora. O una fundación. O una, no, una pequeña broma política. Sí, no, verdad. Pero bueno, para que tú veas, en esos casos no ha pasado nada de lo que tenía que pasar, ¿cierto? Pero las municipalidades las hacen pedazos. Entonces, al final, ¿gastamos plata que no tenemos o dejamos que el proyecto muera o que la gente espere? Entonces, son cosas realmente oficios, cuando hablan de país digital, me da risa. Quiere decir, todo tiene que tener 3 oficios, igual tengo que subir el oficio. Y eso no es ahorro de nada. Quiere decir, es consumo de todo y además más trabajo, porque tenemos que hacer ambas cosas. Entonces yo creo que aquí lo que falta es un poco de ponerse en los zapatos de la gente que está de cara a la comunidad, porque la comunidad no va a ir a golpear a la puerta de la ministra, ni del ministro. La comunidad viene a decirle, oye, usted, municipalidad, ¿qué ha hecho por nosotros? No ha hecho nada. Y la gente no sabe que las municipalidades cumplen con la ley. Y si no cumplimos con la ley, estamos fuera. Y ahí está el Consejo Municipal, el Contralor de la República, el Consejo de Transparencia, el Consejo de Compra, entonces el Tribunal de Compra. Entonces, hacer una obra para nosotros es
casi una tortura. Claro, está no más complejo que para los Es privados. inhumano, ¿cierto? Porque no tenemos flexibilidad para lograr hacer las cosas y nosotros somos los que debemos dar cumplimiento preciso a la norma, que muchas veces ellos pueden, digamos, flexibilizar, pero al ser, digamos, el mismo que otorga el permiso de edificación, porque si es una obra nuestra, nosotros tenemos que darnos permiso de edificación. Tiene que estar todo en regla, porque además la dirección de obra tiene dos cabezas, la alcaldesa o el alcalde y el ministro o la ministra de Obras Públicas. Perfecto. Así que es una cosa muy compleja para que no crean que las municipalidades tienen banda ancha. Muchas veces he tenido que, digamos, por eso el privado no quiere trabajar en lo público, Claro. porque no cumple su fin. ¿Y por qué existe la empresa pública? Porque al privado no le interesa, ¿cierto?, 300 arranques, porque no tiene rentabilidad, porque hay gente muy vulnerable. Y es ahí donde el peso, una vez más, cae sobre los municipios. Y eso realmente es insostenible. Va a llegar un momento en que muchos municipios, ustedes van a ver que van a empezar a caer porque además con la crisis económica la gente no está pagando. Si la gente no tiene trabajo, no paga sus impuestos. Una reforma hoy día fiscal, ¿cierto? A los únicos que le está inyectando impuestos a los que nos sacamos la cresta trabajando. Gracias, Jessica. Nos va faltando... Juan Carlos. Sí, yo bien brevemente comentar de que en la práctica sí hay varios vacíos legales dentro de acá y hay mucho tema también que uno hace una presentación y esto sin afán de criticar, pero de repente uno está y los organismos públicos aparece este refrán que se llama nos declaramos incompetentes frente a eso. Ocurre mucho y la verdad es que es efectivo, o sea, porque es una cosa que está dentro del limbo, como se puede decir en los puntos, entonces uno lo puede abordar de distintas perspectivas, de distintos puntos, lo cual por un lado es una tremenda oportunidad para innovar, o sea, si uno quiere ver algún tema en específico ahí puede agregar y puede ir viendo también cómo poder mejorar y cómo ver todo lo demás. Y también esto también está relacionado con que nosotros perfectamente tenemos todo, y esto no es dicho solamente por nosotros, sino que es preguntarle a los israelitas, que a nosotros nos tienen en punto altísimo, que nos encuentran a nosotros que tenemos, en términos de políticas públicas, de entorno, de todo, somos uno de los líderes mundiales en términos de poder crear modelos de gestión del agua. Y eso es parte justamente porque estos vacíos legales se permiten, en un cierto modo, poder flexibilizar. Ahora, claro, una cosa es cumplir, que nosotros, lo bueno es que tenemos estándares súper altos, pero el tema del seguimiento y control de esos estándares estamos fallando. No tenemos forma de monitorear o de ver, por ejemplo, si el agua que se está generando cumple con la normativa o no, y eso es una realidad. Pero, por ejemplo, y esto sin el afán del vendedor, pero este pequeño sobrecito, No es sal de fruta. que no es la sal de fruta, que es el reactivo Clean Water, que se llama Vita, nosotros al colocarlo dentro del agua, y esto es un modelo de gestión del agua nuevo, y esto es lo que los israelitas están así observando, porque resulta que esto de acá nosotros lo colocamos y evidentemente nosotros precipitamos, potabilizamos el agua, pero la pregunta del millón, ¿qué es lo que pasa con el lodo que se va generando en la parte de abajo? Y otra pregunta más académica, ¿qué es ese lodo? Si nosotros hacemos un análisis, encontramos que tiene un altísimo contenido de materia orgánica y un altísimo contenido del amigo fósforo, que para los israelitas la tercera guerra mundial no va a ser, y esto igual un tema, no va a ser ni por agua, ni por temas digitales, ni nada, va a ser por fósforo. Ahora ustedes me dirán, oye, ¿por qué te pusiste tan sulfate? ¿Por qué esto? ¿Por qué el fósforo? Porque las reservas de fósforo se acaban en el 2050. Eso tienen que tenerlo súper, súper claro. Y el fósforo es esencial para la comida. Si no hay fósforo, no hay comida. Los fósforos, las reservas de fósforo, ¿dónde se encuentran? En Ucrania, Rusia, todos los países que están en conflicto ahora, que también, de hecho, paso a avisar de que son los que más exportan urea hacia acá. Nosotros importamos el 96% de la urea, que es un fertilizante crítico. Por lo tanto, uno se va viendo cosas dentro de esto y, por lo tanto, en temas de independencia, de tanto de agua, que también, ¿qué pasa si ese lodito que tenemos acá lo podemos comercializar y lo podemos ver y podemos reemplazar acá un mercado en la cual yo tengo que importar todos estos fertilizantes desde Ucrania, desde Rusia, y lo puedo utilizar para generar valor local y compartido partiendo de un fertilizante que yo mismo genero? Entonces, para poder hacer eso uno tiene que ponerle números, tenemos que lamentablemente ponernos capitalistas. Entonces, dentro de eso, ver cuánto es el valor del agua potable, precio de mercado actualmente en Chile, es 1.4 metros cúbicos
1.4 dólares el metro cúbico. Es el promedio. Este lodo que se está generando, que es rico en fósforo, ¿cuánto puede costar? Entre 4,5 y 5,5. O sea, básicamente vamos a ganar más por el lodo que por el agua. Entonces, ¿qué pasa si uno este lodo, que tiene todas las características, que nuevamente tiene un vacío, porque resulta que técnicamente no es un RIL, ni tampoco técnicamente no es un RIS? ¿Qué es entonces ese lodo? Porque el RIL y el RIS se declaran dentro de operaciones industriales, pero lo estamos generando de manera doméstica. ¿Qué es? Todos se declaran incompetentes porque efectivamente no hay nada que declaren. Por lo tanto, ¿qué pasa si nosotros la industria de agua la transformamos con valor compartido, relacionado con las comunidades, en un tema de poder ocupar este fertilizante y alimentamos a todas las comunidades que están, y esas comunidades que están van a poder plantar y poder generar nuevas tecnologías relacionadas, y por qué no, soñar en temas de hidroponía, por ejemplo, que tenemos todo para ser líderes mundiales en hidroponía, pero ¿qué es lo que nos falta? Tener un agua estándar y lodos estándar fertilizantes para poder ocuparlo. Les acabo de dar algo que no es que a mí se me haya ocurrido. Tuve la suerte de estudiar en Israel, entonces me tocó ver todos los temas, y por algo los amigos judíos, con mucho cariño, están plantando en el desierto. Ellos no tienen, el 70% del suelo en Israel es desierto, y ellos están transformándose en potencia mundial en la producción de jojoba. Partieron de la jojoba, este aceite que se ocupa para la cosmética, partieron con un 1% de participación de mercado, ahora el año pasado llegaron a un 45% y van subiendo. Y es realmente impresionante que están cultivando, y la pregunta es, ¿qué están ocupando para cultivar en el desierto? Se los dejo ahí como pregunta. Muchas gracias. Oye, se da este aplauso. Y bueno, para ir concluyendo, me gustaría también destacar que cada uno de ustedes, ¿no es cierto?, desde sus distintos ámbitos, tienen soluciones súper concretas para los temas del agua. Posiblemente se han encontrado con trabas, han tenido que superarlas algunas, hay otras que han sido insuperables hasta ahora, y que bien también el diagnóstico y cómo poder hacerlo. Pero creo que fundamentalmente hay innovación en cada uno de ustedes, hay búsqueda en cada uno de ustedes por solucionar un problema que es clave, por generar soluciones para un problema que es clave. Para varios de ustedes como emprendedores o como parte de empresa también es un negocio, ¿no es cierto? Y se la están jugando por eso, por una necesidad que es súper básica y por generar soluciones concretas. Yo los quiero felicitar a cada uno desde su ámbito, tanto del ámbito de la empresa, del emprendimiento, ¿no es cierto?, de la innovación y también de los municipios, por lo que nos han mostrado hoy día. Me habría encantado haber conversado toda la tarde de este tema, a mí me encanta el tema y ustedes son secos, así que mucho más expertos que lo que pueda hacer yo algún día. Hablando con mucha gente no voy a llegar nunca a ser tan capo como ustedes, así que los felicito, en nombre de la organización les doy las gracias. Yo me siento súper contento y honrado de haber moderado el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a todos también por haberse quedado. Veo también hora de almuerzo y varios incluso parados de pie atrás, así que muchas gracias también a quienes están sentados y se quedaron todo el tiempo, y a quienes están atrás también más incómodos. Se ve que les gustó el panel, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y entiendo que hay un pequeño obsequio para cada uno de los Oh, qué bueno. Un arbolito nativo. para cada uno de los expositores. ¿Ese es un quillay? ¿Cuál es un quillay? ¿Sí? No. Un- ¿Sí? Un quillay. Vamos, ¿se lo entrego aquí abajo? Sí, por supuesto. Sí. No nos vamos a caer. Esto